Hace algunas semanas viajamos a Ucrania y contamos las historias de cerca de 20 chilenos que se unieron a las fuerzas de ese país y de dos de ellos que murieron en el campo de batalla, Cristian Sagredo y Brian Jara. Ahora entregaremos nuevos antecedentes inéditos sobre sus historias. Estos son los testimonios íntimos de un chileno que vio morir a Sagredo y también de una ucraniana que se comprometió con Jara. Son historias que obligan a preguntarnos por el grado de desprotección y eventual discriminación de los soldados latinos. ¿Son ellos carne de cañón para misiones suicidas en el frente? El reportaje es de Daniel Matamala. Joker y Bad Boy, dos chilenos que se unieron a las fuerzas ucranianas en la guerra contra Rusia y desaparecieron bajo fuego enemigo. En nuestro reporteo en Ucrania logramos certezas, pero también quedaron cabos sueltos. ¿Cómo murió Cristian Sagredo, Bad Boy? ¿Por qué Brian Jara, Joker, decidió regresar a Ucrania donde encontró la muerte? ¿Son usados los latinos como carne de cañón en esta guerra? En Chile encontramos el crudo testimonio de un sobreviviente. Ucrania solamente tenía una fila de soldados que éramos los latinos. Estaban listos para morir ahí. Que estábamos listos para morir ya. Y en Alemania, a una mujer que conoce el detalle íntimo de la historia. Bueno, yo solo conozco a Brian, un hombre con mayúscula, es un hombre de verdad, es valiente, es fuerte. Él es Diego, el último en ver con vida a Cristian Sagredo. Y percutan 4 disparos y se desploma. Ella es Yulia, la expareja de Brian Jara, por quien él volvió a Ucrania. Él verdaderamente defendió con valentía a Ucrania, incluso aunque no fuera su país, su país natal, pero él creía que todos somos un solo pueblo. Bueno, todos somos personas. Esta es la historia íntima de los chilenos caídos en la guerra. ¿Te dio la impresión de que ustedes eran carne de cañón? Sí, muchas veces. La de Diego es la historia de un testigo y de un denunciante, un ex carabinero chileno que decidió probar suerte en la guerra. La verdad, vi muchos videos en TikTok, sobre todo un argentino, y investigué la página en sí, la Legión Internacional, las remuneraciones que ofrecían, y yo dije, esta puede ser mi oportunidad, me gusta, no puede llegar a ser golpe, dije yo, voy a irme a Ucrania. Diego reconoce que el factor económico fue fundamental en su decisión. Sí, bastante atractiva porque el sueldo que ofrecen, o sea, es un sueldo que acá en Chile es muy difícil de conseguir. O sea, estamos hablando de 4.200.000 pesos, que es casi imposible. Pero como todo contrato, tiene sus letras chicas, que para poder ganarse ese sueldo hay que estar un mínimo de 20-25 días en la línea de frente. No te explican que tú cuando llegas de partida es sin fines de lucro, o sea, tú no empiezas a ganar hasta que firmes tu contrato. Y en ese lapso de que tú llegas a Ucrania hasta poder firmar tu contrato, pueden pasar meses, muchos meses. Pasó su entrenamiento, adoptó el apodo de Santino y comenzó a entender la realidad de una guerra a muerte. Pero una de las primeras misiones a mí me tocó tomar un cuerpo de una persona que estaba en descomposición de más de un mes, ponérmelo encima y hacerme el muerto, porque tenía un dron ahí encima mío. Entonces se ven cosas horribles, tratar de quitarle munición a las personas que están ahí muertas para poder provisionarse uno mismo, porque a uno lo mandan al combate con lo justo y lo necesario. Entonces llegó un nuevo recluta, el chileno Cristian Sagredo. A mí me sorprendió que una persona ya de edad, porque tenía más de 40 años, estuviera allá en la guerra. Mi amor, y cuando hable de mí, hable con orgullo. Sagredo adoptó el nombre de Bad Boy. Tenía escasa preparación, solo había hecho el servicio militar y luego había trabajado como guardia en Prosegur. Bad Boy y Santino fueron puestos como compañeros y se les asignó una misión. Debían avanzar por 7 kilómetros por territorio enemigo para llegar a una aldea abandonada y relevar a otros soldados. Yo dije, Bad Boy, está rara esta misión. Está demasiado rara por el hecho de que a las otras 2 misiones que yo había ido, el vehículo de transporte nos había dejado a 2 kilómetros.
2 kilómetros igual es un trayecto razonable para poder completar una misión, pero en esta misión en específico había que caminar 7 kilómetros. O sea, 7 kilómetros donde vamos a la deriva, los drones respirándonos en la nuca. Decía, Bad Boy, esta misión está rara, pero si vas tú voy a tener que ir yo porque yo te tengo que cuidar. Me dice, vamos, y entramos en esa misión. Serían 2 grupos de 3 hombres, 6 en total. Santino iría a cargo de Bad Boy y de un peruano, Iguana. En el segundo grupo, 3 colombianos, Titi, Cuervo y Swagger. Esta misión rara era la tercera para Santino. Para el recién llegado Bad Boy era la primera y sería la última. ¿Te dio la impresión de que ustedes eran carne de cañón? Sí, muchas veces. Desde el principio se encontraron bajo ataque. Empezamos a escuchar silbido. Yo atiné a tirarme al suelo, Iguana, que venía atrás mío, atinó a tirarse al suelo, pero yo miraba a Bad Boy que ni se inmutaba. Claro, como era su primera misión, él no sabía lo que estaba pasando. Hasta que nos empezaron a llover a 30, 40 metros los misiles, eran morteros y munición de tanque. El grupo logró sobrevivir a ese primer ataque y acercarse a la posición bajo la amenaza constante de los drones. Debían completar su recorrido antes de que la luz del día los convirtiera en blancos fáciles. Y ahí empezó ya el infierno. Nos avisan por radio que teníamos que movernos rápido, porque iba a terminar de salir el sol y ya no había vuelta atrás. Nos faltaba llegar como 500 metros para llegar a la posición donde teníamos que llegar. Nos dan la luz verde y empezamos a correr. Cuando corremos, ya nos estaba esperando el grupo que tenía que salir, nosotros teníamos que hacer intercambio. En eso vemos que sale el equipo y nosotros nos quedamos un tipo como de hangar, como un tipo de edificio, ya estaba todo destruido, que era como un polígono, era la base de un polígono. Y llegamos como a las 6:30, 7 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana nos llovía munición, nos llevaban drones. Los 3 soldados se parapetan en el polígono, pero un dron los encuentra. Uno de esos drones ingresa a la edificación y nos busca. Cuando logra encontrar a Bad Boy, porque Bad Boy estaba en una puerta, estaba la muralla y en el techo no había nada. Entonces el dron entra y ve a Bad Boy, se le tiró en picada. Explota el dron, que son drones kamikaze, explotó. Y a Bad Boy, lo único que escucho es el grito de él. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, me están sangrando las manos. Y le reviso las manos. Tenía lleno de pedazos de metal, de fragmentos de metralla. Entonces saco yo de mi kit médico y le vendo las manos. Y le seguían sangrando. Ambos debían moverse al búnker de una de las casas abandonadas, pero les advierten de un peligro. Nos avisan que dentro de uno de esos búnkers habían unos soldados rusos que ya le habían disparado, pero no habían muerto, que aún estaban dando señales de calor en ese lugar. Salen y corren hacia el búnker, pero entonces Bad Boy, herido, cansado y sin experiencia en batalla, se desorienta y se confunde de destino. Será un error que le costará la vida. Él había avanzado como 10 metros más. Me dice, acá, aquí está el hoyo. Y le digo, no, viejo, allá no es, ven, devuélvete. Y él cegado a meterse porque nos estaban respirando los drones en la nuca. Y en eso que me devuelvo corriendo, lo veo que él baja una escalera y llega a una especie de T. Cuando yo llego, él empieza a bajar y se gira hacia la izquierda. Y yo lo miro y veo que suelta su fusil, levanta las manos y dice, no, Legión, International Legión. Y percutan 4 disparos y se desploma. Tras ver morir a su compañero, Santino debe seguir luchando solo. Estoy desenfundando la segunda granada y escucho un dron. El dron de kamikaze es bien particular porque es un zumbido demasiado fuerte. Y lo escucho apuntando, me estoy desenfundando y escucho el dron y me hago un costado y el dron pasa por aquí. Y me explota como a 1,5 metros. Y en la expansión me tira como 2 metros atrás y que me generaron 2 cicatrices acá. Herido, sin poder llegar al búnker ni encontrarse con sus colegas, solo le quedaba esperar a que volviera a caer la noche. Era imposible moverse de día sin convertirse en blanco de los drones. Me quedé en posición fetal, esto como a las 10, 11 de la mañana. Posición fetal todo el día, y ese día caía un tipo de rocío. Entonces yo quedé mojado. Había perdido mi mochila cuando habíamos llegado. Lo habían hecho pedazos los drones. No tenía qué comer, no tenía qué tomar. Me quedé ahí en posición fetal con mi fusil. Era lo único que tenía, lo único. Me aferré y me empezó a ganar el frío. Solo tenía en sus bolsillos unos dulces que le había dado el ranchero de la unidad.
Resulta que antes de yo salir a la misión, él me dice, Santino, abre tu bolsillo. Y abro el bolsillo del pantalón y me echó dulces. Con esos dulces estuve como 12, 13 horas, posición fetal. Finalmente Diego logra reunirse con el resto del equipo y escapar. La misión fue un desastre. El chileno Bad Boy y el colombiano Titi murieron. Sus cuerpos quedaron abandonados, aunque Santino marcó su ubicación de GPS pensando que algún día puedan ser rescatados. Aquí vemos el punto exacto donde cayó el colombiano Titi y luego el lugar en que quedó el chileno Bad Boy. Tanto Santino como otro colombiano, Cuervo, quedaron heridos. Estas imágenes las grabó el mismo chileno mostrando sus lesiones después del combate. El peruano Iguana pasó una semana abandonado en la zona de guerra hasta que logró volver a la base por sus propios medios. Solo uno de los 6 soldados salió ileso de la misión. ¿Qué crees que salió mal en la misión? El apoyo. Nosotros solicitamos muchas veces apoyo porque nosotros sabíamos que estaban ahí. ¿Por qué no hubo un apoyo de mortero, tanque, los drones, que tuviéramos un dron sobre nosotros 24 horas? ¿Por qué no? ¿Por qué los rusos sí podían y nosotros no? Cuando entraban los comandantes de nosotros, los jefes de nosotros, ellos entraban con 7, 8 drones encima, entraban con equipos especializados, con sistemas antidrones para los drones rivales. ¿Por qué nosotros no teníamos esa garantía? Para Santino, las condiciones en que se les envía al frente son casi una condena a muerte. Nosotros nos hicieron caminar 7 kilómetros para poder llegar a una posición, siendo que en otros batallones, como el Carpaz, el 209, ellos llegaban los vehículos hasta la posición, los dejaban y salían, o muchas veces tenían que caminar un par de metros. No solo es falta de apoyo, también reclama por la escasez de equipos y armas. En la Legión prácticamente lo que entregan es un chaleco usado, con sangre, te entregan un casco usado y un fusil que prácticamente tú tienes que desarmar y empezar a armar nuevamente. Nosotros, una de las mejores armas que se pueden optar en este momento a la guerra son escopetas, porque es la única forma de bajar un dron. O sea, para poder pegarle a un dron con un fusil, un AK-47, es demasiado difícil. La única forma es con una escopeta y es como cazar pájaros. Y a nosotros nos decían que la Legión no tenía escopeta, que si nosotros queríamos optar a ese tipo de armamento teníamos que comprarlo de forma ilegal a los campesinos del sector. Santino también denuncia diferencias entre los ucranianos y los latinos que combaten en la Legión Internacional. En ella hay soldados de 72 países y no se exige experiencia militar como requisito. Nos marcaban con wincha azul, nos hacían marcar el casco con una X, wincha azul, los brazos, y los soldados ucranianos no. ¿Sentías que eran un poco de segunda clase? Sentía yo que era otro tipo de marca, porque éramos los únicos latinos que ocupaban eso. En las Fuerzas Armadas de Ucrania no hay diferencia si eres extranjero o ucraniano. Si firma un contrato para el servicio militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las condiciones son las mismas para todos. El salario es el mismo. Desafortunadamente, sí, hay muertes. Si hay guerra, hay muertes. Y lamentablemente, entre los ciudadanos chilenos hay casos así. A 3 años del comienzo de la guerra, las muertes se siguen acumulando, tanto en el frente de batalla como en las zonas civiles. Ni las cifras oficiales de Ucrania ni las de Rusia son confiables, pero la Universidad de Uppsala calcula entre 174.000 y 420.000 muertos por el conflicto. Tras la invasión rusa en febrero de 2022 y la contraofensiva ucraniana, las tropas de Vladimir Putin aún controlan cerca de la 1/5 parte de la superficie de su enemigo. Las fronteras apenas se han movido en años en una lenta batalla de desgaste que algunos analistas comparan con la Primera Guerra Mundial. Ese era mi departamento. El segundo piso, el dormitorio, el pasillo y la mitad del departamento desaparecieron. Todo se derrumbó hasta el sótano. La gente fue torturada aquí. También hay otros que yacen bajo los escombros de sus casas bombardeadas. Hay otras personas que murieron en el sótano durante los ataques. Su corazón se detuvo. Entonces, ¿qué haces con los cuerpos durante el bombardeo? Mientras los misiles y los drones siguen devastando ciudades, las Naciones Unidas han verificado la muerte de al menos 12.500 civiles por estos ataques contra zonas residenciales. Santino terminó en el hospital en Kiev, la capital de Ucrania, recuperándose de sus lesiones. Allí lo contactó otro chileno, Brian Jara, Joker.
Santino le aconsejó que no se uniera a la Legión Internacional y que en cambio fuera a otra unidad del ejército, la Guardia Nacional. Santino y Joker trabaron amistad y siguieron en contacto. Pronto, Jara le anunció que había decidido dejar la guerra e irse de Ucrania. En diciembre aproximadamente me dice Cóndor, me voy a ir a Alemania. Hermano, ¿cómo estás? Y me voy a Alemania. Y le digo, puta perro, yo sé que yo tengo ganas de irme de nuevo de Chile, pero me quiero ir a un lugar tranquilo a trabajar. Me dice, vente a Alemania, yo te recibo. Lo único que hay que aprender el idioma nomás, pero aquí tenemos trabajo seguro. Yo, puta compadre, bacán. Y eso fue lo último que hablé yo con él. Pero la historia de Joker daría un último giro. En su fugaz paso por Ucrania, se había comprometido con una ucraniana. Nos comprometimos, mi anillo está junto a la insignia de Brian. Ella es Yulia. Acepta contar su historia desde Alemania, donde está viviendo ahora. Tuve mi propia escuela de yoga en Ucrania, pero ahora he emigrado a Alemania y estoy empezando mi vida aquí, se podría decir desde cero, y actualmente me encuentro en el proceso de aprender alemán y adaptar mi vida en Alemania. Yulia y Brian se conocieron en julio de 2024. Estaba viajando en el metro, vi a un tipo con uniforme militar y le agradecí por proteger a nuestro país. Pensé que era solo ucraniano. Bueno, en general simplemente le agradecí al hombre del uniforme militar y me habló. Luego me invitó a un helado y ahí empezamos. Bueno, empezamos a salir cuando él tenía tiempo libre, después de sus clases. Tenía muchas clases en su unidad militar y por las noches nos reuníamos, pasábamos tiempo juntos y salíamos a caminar. Un romance que se interrumpe cuando Jara decide irse de Ucrania, pero entonces un mensaje de Yulia lo hace regresar a la guerra. Él estaba en esa semana en Polonia, lo contacta la esposa que él tenía acá en Ucrania y le dice, vas a ser papá, estoy embarazada. Él perfectamente, o sea, no perfectamente, no creo que se malentienda, él podía haberse devuelto a su país o irse a Alemania y no hacerse cargo de ese niño. Y eso es algo que habla muy bien de él, que se quiso hacer cargo a pesar de que él podía haber desaparecido. Y él se devuelve a Ucrania, se junta de nuevo con esta mujer y es en esa primera misión donde Joker pierde la vida. Yulia prefiere no hablar de ese hijo que supuestamente venía en camino y que hizo volver a Jara. No voy a comentar nada sobre esto, pero sí, íbamos a estar juntos y tener nuestros propios hijos, pero no quiero comentar más sobre este tema. Pero sí quiere dar algunas palabras de despedida, como lo hace en sus redes sociales, que ha llenado de mensajes y recuerdos del chileno fallecido. Él, bueno, es un hombre con mayúscula, es valiente, no sé, es la mejor persona que he conocido en mi vida. Él es el mejor hombre. Brian Jara murió en una incursión a Kursk, en territorio ruso. Diego, después de ser herido y de ver morir a su amigo Sagredo, decidió regresar a Chile. En esa misión donde estaba Bad Boy había estado un helicóptero, que eso era lo que yo no entendía, por qué Rusia tenía helicóptero ahí, tenía los tanques y Ucrania no tenía nada. Ucrania solamente tenía una fila de soldados que éramos los latinos. Estaban listos para morir ahí. Que estábamos listos para morir ya. También denuncia letra chica en las condiciones económicas que se ofrecen. Todo tiene su letra chica, todo tiene su letra chica. A nosotros nos dicen el sueldo ostentoso, pero no nos explican que estando en base es un sueldo, estando a presto, por decirlo así, a 20, 30 kilómetros del área de combate es otro sueldo, y para poder el gran sueldo ostentoso tienes que estar mínimo 20, 25 días en el área. Esas son las letras chicas que nos explican. Lo mismo pasa con el seguro de vida de unos 300 millones de pesos que se ofrece a los soldados. Ahora, con el seguro de vida, uno dice son $300.000 que promete la página de la Legión. Y con eso yo le puedo resolver la vida a mi familia, pero por el resto de la vida y a mis nietos y lo que siga. Pero también tiene su gran letra chica. Resulta que Bad Boy, yo lo vi morir. Si a mí me preguntan y yo soy testigo, yo lo vi morir a él. Pero para lo que es ejército y para las leyes de Ucrania, él no está muerto. Él está perdido en combate. Para que se empiece el proceso de ese seguro de vida, tienen que sacar el cuerpo
demostrar que él está muerto para recién empezar con el proceso. Son 2 testimonios sobre la suerte de 2 chilenos muertos en una guerra que ya cumple 3 años y que sigue cobrando las vidas de militares y civiles, de ucranianos, rusos y extranjeros, día tras día.